de acuerdo con varios líderes políticos y militares de la OTAN, como Kaupo Rosin, director general del Servicio de Inteligencia Extranjero de Estonia, y Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca, Rusia podría estarse preparando para una guerra a escala continental contra la OTAN en Europa, que según estimaciones comenzaría dentro de 3 a 10 años. Supuestamente alertados de que el gobierno de Vladimir Putin podría incrementar seriamente su presencia militar en las fronteras con Finlandia, Estonia y Letonia durante los próximos años, estos y otros países europeos recientemente han aumentado sus presupuestos de defensa al 3% de su Producto Interno Bruto, por encima del 2% que plantea la OTAN como objetivo. Pero ¿sabes cuál es el plan específico de todo el continente para resistir un posible ataque de Rusia? Bienvenido a La Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y en esta ocasión te hablaré sobre cómo planea defenderse la OTAN de una invasión rusa en Europa, si es que esta algún día llegará a suceder. Ante los hechos concretos acontecidos en Ucrania desde febrero del 2022, y también ante la siempre latente amenaza de tener a una enorme superpotencia militar como vecino, varios miembros europeos de la OTAN hace tiempo que han puesto diversas acciones preventivas en marcha, tales como la decisión de Alemania de planear la instalación de una base militar permanente en Lituania, que para 2027 debería albergar a 4.800 de sus soldados, en lo que sería el primer despliegue militar permanente de dicha nación desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, acciones como esta también han sido consideradas por otros políticos europeos más como posibles provocaciones hacia Rusia que como medidas efectivas de disuasión y defensa, pudiendo volverse contraproducentes en el corto plazo, y así propiciar o adelantar cualquier tipo de amenaza militar que el gobierno de Putin pudiera lanzar contra el occidente de Europa, también desde un enfoque defensivo, ante la percepción de Rusia de estar siendo acorralados, poco a poco, por sus vecinos. Esto, ante la hoy renovada y muy aumentada capacidad rusa de producción de equipamiento militar, y a la cada vez mayor recepción de armamento de parte de sus aliados, podría llevar, según Troels Lund Poulsen, a que Rusia decida poner a prueba el artículo 5 de la OTAN dentro de 3 a 5 años, algo que no se preveía todavía siquiera en 2023, pero que en 2024, con el nuevo ímpetu militar ruso, hoy es una posibilidad que debe ponerse sobre la mesa. De hecho, también el jefe de los servicios de inteligencia de Noruega, Nils Andreas Stensones, ha admitido que hoy Rusia cuenta con la iniciativa en la guerra de Ucrania, y que el país dirigido por Vladimir Putin ahora goza de una postura mucho más fuerte que hace un año, y sigue acrecentando su ventaja. Nada de lo cual augura un escenario prometedor para las naciones del occidente de Europa, si éstas se vieran sumergidas en un conflicto similar. Sin embargo, esto no ha impedido que dichas potencias le autoricen el uso de sus propias armas al gobierno ucraniano para realizar ataques sobre territorio ruso, acción que, por supuesto, no ha sido vista con buenos ojos desde el Kremlin, y que solo ha servido para aumentar las tensiones en ambos bandos durante el segundo trimestre del 2024. Quizás entonces, una de las declaraciones más sensatas de las últimas semanas ha sido la del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que reafirma que la alianza no planea de ninguna manera enviar a sus tropas a luchar en Ucrania, que no ve a Rusia como una amenaza inmediata, y que su labor es evitar una guerra a toda costa, a través de la disuasión que representa el prepararse adecuadamente para ella. Sin embargo, si las peores predicciones se volvieran realidad, y Rusia lanzara una guerra a escala continental en Europa, la OTAN hoy ha revelado que cuenta con un plan defensivo diseñado para frenar el avance ruso lo más rápido posible, el cual te describo a continuación. La idea principal es utilizar múltiples corredores terrestres, que hoy ya están listos y habilitados, para enviar cientos de miles de tropas y blindados de la alianza,
incluyendo estadounidenses, a todo el frente oriental de la invasión, desde Finlandia en el norte hasta los Balcanes en el sur, distribuyéndose así a lo largo de todas las posibles rutas de acceso de Rusia. Para lograrlo, primero las tropas del país norteamericano cruzarían el Océano Atlántico y desembarcarían en por lo menos 5 puertos clave del continente europeo. Uno en Noruega, desde donde se desplazarían a marchas forzadas con las fuerzas nórdicas hasta Finlandia. Otro en los Países Bajos, a partir del cual avanzarían junto a los ejércitos del Reino Unido, España, Francia, Alemania, la República Checa y Polonia, hacia los países bálticos y las fronteras con Bielorrusia y Ucrania. Y finalmente, otros 3 en Grecia, Italia y Turquía, desde donde habrían de moverse junto a todas las fuerzas locales y de la Europa Oriental hacia Ucrania. Dichos movimientos, de acuerdo con el mismo plan, requerirían de la toma militar de la infraestructura de carreteras y vías férreas del continente, así como de la suspensión de las restricciones locales en ellas para agilizarse al máximo, debiendo desplazar a un mínimo de 300.000 tropas al frente de guerra durante los primeros días. Esto significa que todos los procesos burocráticos, que normalmente deberían cumplirse para el tránsito de personal y material militar entre países, quedarían abolidos temporalmente por ley marcial para no entorpecer el avance de las tropas. Ahora bien, el plan defensivo de la OTAN contempla que solo algunos, o quizás todos los corredores terrestres que ya mencionamos, podrían ser usados independiente o simultáneamente en distintas etapas del despliegue de tropas, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones de la guerra en favor o en contra de la alianza. Por ejemplo, se calcula que los principales puertos del norte de Europa serían los más susceptibles a bombardeos directos por parte de las fuerzas de Rusia, pudiendo quedar inutilizados durante las primeras horas de la invasión por el devastador arsenal de misiles ruso, después de lo cual la OTAN rápidamente cambiaría el foco de sus movimientos hacia el Mediterráneo. De hecho, sobre esta situación, el teniente general Alexander Solfrank, jefe de logística del Comando Conjunto de Habilitación de Apoyo de la Alianza, ha comentado que todas estas rutas y corredores fueron cuidadosamente identificados y seleccionados a lo largo de 5 años de análisis, con un enfoque particular en su resiliencia, robustez, reservas y redundancia, de manera que la operación defensiva pudiera continuar aún de cara a los más devastadores ataques de Rusia. Sin embargo, el mismo Solfrank también advierte que se estima que el arsenal misilero de Rusia es tan vasto que la OTAN solo cuenta con el 5% de las defensas antiaéreas y antimisil que serían necesarias para cubrir por completo sus operaciones en el frente oriental de guerra. Esto, según el teniente general, se traduciría en una serie de devastadores ataques por parte de Rusia sobre los corredores que las tropas de la alianza usarían para llegar al frente, por lo que éstas deberían estar preparadas para sufrir decenas de miles de bajas solo en los primeros días de la invasión, y solo hablando de pérdidas de tropas en tránsito, sin contar aquellas que ya estarían luchando en Finlandia, los países bálticos, Polonia y potencialmente también en Eslovaquia, Hungría y Rumania. Así pues, también debido a esta misma vulnerabilidad a la capacidad rusa de ataque desde el aire, Solfrank estima que el ejército estadounidense y sus aliados ya no podrían depender de las enormes bases logísticas militares que usaron con gran efectividad en las guerras de Irak y Afganistán, pues en un conflicto contra Rusia, estas serían básicamente como árboles de Navidad brillando en la oscuridad, que atraerían a los más poderosos bombardeos, y que muy probablemente terminarían destruidas muy temprano en el conflicto. Ese, como menciona el teniente general, sería uno de los principales retos de la OTAN, pero principalmente de los Estados Unidos, en un conflicto armado contra Rusia, pues aunque las Fuerzas Armadas norteamericanas ya han acumulado décadas de experiencia en guerras asimétricas contra adversarios mucho menos poderosos y avanzados,
un conflicto contra otra potencia militar es algo que no han librado desde 1945. Sin embargo, lo cierto es que esto mismo aplica para el ejército ruso, que desde su victoria sobre la Wehrmacht alemana, no ha combatido contra un adversario en igualdad de condiciones, por lo que tanto la doctrina militar estadounidense de armas combinadas, como la rusa de fuerza abrumadora a través de artillería, seguramente tendrían que adaptarse y evolucionar radicalmente al enfrentarse a ambos países. Por supuesto, debe quedar claro que esta es solo la parte del plan defensivo de la OTAN que ha sido revelada al público en semanas recientes, con los detalles más sensibles del mismo estando claramente reservados para los altos mandos de la alianza. Por ejemplo, se sabe que más allá de los 5 puntos de desembarco mencionados, la OTAN, como sus mismos mandos lo admiten, está haciendo arreglos tras bambalinas para expandir sus rutas de suministro a otros puertos, que aseguren que los corredores terrestres no puedan ser cortados por los ataques de Moscú. Ahora bien, si esto se refiere a la posible apertura de un frente de guerra alternativo desde otro continente, a negociaciones confidenciales que aseguren el apoyo a la alianza de parte de naciones insospechadas, o a cualquier otra maquinación política, social, económica o militar que pudiera inclinar la balanza del conflicto, eso queda para que lo descubramos en su debido momento si este alguna vez sucede. Lo único seguro es que una guerra de tal magnitud, con las cifras de bajas que se estima podrían suceder solo durante los primeros días, y con la devastación de por medio de infraestructura principalmente civil como carreteras, vías férreas y puertos, nada más al principio del conflicto, las consecuencias económicas y humanitarias para el continente europeo serían las más destructivas vistas en él desde la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, una situación que no le conviene a nadie, y en que la población civil, como siempre, llevaría las peores consecuencias sin deberla ni temerla. Por eso mismo, en mi opinión, la única solución aceptable a una guerra así es evitar que ésta suceda en primer lugar. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.